Y si bien es verdad que los buenos deseos de un papá y una mamá no siempre o casi nunca o nunca hacen dichosos a sus hijos si no son los deseos del Señor, de igual manera los deseos que yo tenía para mí tampoco me hubieran hecho feliz. Y yo tenía unos talentos que yo no reconocía que eran parte de los talentos dados a mí por el Señor. Y yo tenía unas facilidades, una facilidad tan grande de hablar otros idiomas. Y en aquel tiempo, no sé, 1955, no sé, por ahí. Estaba en toda esplendidez y tan en boga aquello de las Naciones Unidas, y para mí aquello como que era un misterio de la tierra. Y dentro de mí como que, en cierto modo, yo quería también cooperar qué sé yo, de alguna manera, al bienestar del mundo. Yo decía, cuando yo miraba el televisor y veía aquellas reuniones de las Naciones Unidas, como aquellos representantes de tantas naciones venían y había un hombre por allí escondido, una mujer escondidos que casi antes de aquel presidente de una nación, aquel gobernante, aquel primer ministro, aquel jefe de Estado de una nación, antes de terminar aquella oración como parte de su discurso, ya había otro que lo traducía en otro idioma y a mí me habían dicho que ganaban tanto dinero. Y era algo que me gustaba. Entonces, yo iba a ser una parte integral de las Naciones Unidas para ser un traductor de muchos idiomas. Iba a aprender muchos idiomas. Entonces, yo recuerdo el segundo año de universidad, que yo me decía que era ateo, que no creía en Dios. En aquel tiempo, si yo hubiera sabido lo de ahora, me hubiera dado a mí mismo la razón. Que no creía en Dios. ¿Saben que eso también puede ser una moda? Especialmente cuando uno entra en la universidad con tantos profesores acomplejados, traumatizados, infelices, desdichados, que quieren proyectar su inseguridad en los demás y sus dudas. Entonces yo también caí en esa redada de no creer en Dios y me preciaba de ser ateo. Y me preciaba de ser ateo de una forma práctica e hiriente. Yo recuerdo los compañeros y compañeras que habían crecido en alguna religión, porque yo no crecí en ninguna religión, porque mi familia no era religiosa. Mi papá era un hombre que yo estimo que era un hombre espiritual, porque aunque no tenía religión, él iba a su cuarto todos los días y se pasaba 1 hora en su cuarto. Yo nunca sabía o nunca supe por un tiempo lo que él hacía, pero él iba allí a orar, no a rezar, a orar. Mi mamá, ella no era nada. Yo cuando pequeño, cuando tenía una breve edad,
yo mismo, porque mis compañeros eran católicos, yo también, uniéndome a ellos, también formé parte, sin saberlo mis papás, sino una cosa de compañeros, del influjo de compañeros sobre los otros, sin saberlo ellos, yo empecé como mis compañeros lo hacían, mis amiguitos, a coger unas clases de catecismo que enseñaba Salía en aquel tiempo. Que por cierto, como yo tenía tanta mente, es una flor que se marchitó. Me declararon rey del catecismo. ¿Recuerdas, hija? Rey del catecismo. Hoy me erijo, me presento en nombre de ustedes, un símbolo del oro, para declarar que soy parte de la realeza de Jesucristo el Señor. Y allá yo mismo, sin ellos saberlos, en mi casa, me hice echar agua, no bautizarme, echar agua. Ya era grandecito, aunque de pocos años. Pero en segundo año de universidad, ateo. Y entonces yo recuerdo cómo yo hacía sufrir a aquellos compañeros, especialmente compañeras que eran más delicadas, compañeras que habían sido criados, ellos y ellas, en el seno de la religión, de modo particular la católica. Y yo recuerdo cómo más de una vez hice llorar a una compañera de universidad por las cosas que yo decía acerca de Dios, en contra de la existencia de Dios. Y ella lloraba sin poder refutarme, porque mis palabras huecas tenían más peso que su fe de herencia. Pero el Señor, cuyos caminos son tan extraños, cuando empecé el tercer año de universidad, el Señor utilizó a un compañero que me dijo que por qué yo no iba a un lugar de una iglesia, porque como yo había estudiado literatura y había estudiado los dramaturgos españoles, que dicho sea de paso, porque yo quería ser un gran intérprete de muchos idiomas en las Naciones Unidas, yo tuve que coger latín. Era un requisito coger latín. Y aquel compañero me dijo, vamos, que para que tú nos orientes, porque tú eres un estudiante muy brillante en tu especialización, que eran idiomas modernos, y español, y francés, y latín, y griego. Entonces quedamos en que yo iba a ir, y era una obra que representaba el grupo de la Acción Católica en la parroquia de San Juan Crisóstomo, en el Bronx. Entonces yo fui y yo entré como el gran orientador, el gran conocedor, para ayudar a dirigir aquella obra que yo no recuerdo cómo se llamaba. Pero lo cierto es que allí había un personaje que era un viejito. Entonces me pidieron a mí hacer el personaje de un viejito. Era un viejito que amaba mucho a Dios, de la obra.